Salazar, esa indemnización que se tramita a través del Consejo de Estado o de un tribunal, O de un tribunal penal. de un tribunal penal en Colombia, ¿Cuánto se demora? allá iba yo, es una cosa larguísima, complejísima. Lo de 20 Iván años. Cepeda, usted tiene razón. Entre 8 y 10 años se está demorando el 20 Consejo. años. Por eso es que estamos 20 años, confundiendo Cualquier reclamación. 20 años. cuestión de orden porque nos estamos desviando del tema. pero es que yo, estamos la palabra yo confundiendo peras yo con manzanas. no lo interviene. No, pero digo yo, para precisar, José Darío, un minuto, moción de orden. Mire, estamos confundiendo peras con manzanas, porque no podemos confundir, con todo respeto, tanto con María Jimena como con José Darío, los procesos de los paramilitares, estamos hablando de las víctimas, Claro, de no las del víctimas. conflicto ni de eso. No, es que Y estamos... ni más faltaba que una víctima no tenga derecho a acudir ante la justicia Todas penal, y las eso víctimas existe en tienen toda ese sociedad del mundo. Lo que estamos hablando hoy es de justicia transicional posconflicto, precisamente para evitar eso. No digamos que las víctimas en Colombia tienen un gran derecho porque pueden acudir al Consejo de Estado Pero y la allá cosa. iba yo, si el hecho... Fijémonos en la ley. Iba a decir, si un oyente que no está enterado de los detalles de la técnica, de lo que está pasando, dice, si ya pueden conseguir una indemnización a través de la justicia, entonces ¿para qué la ley de víctimas? Es Ya una les voy a decir, política ya para vamos para allá. Bueno, lo otro que se debe expresar aquí es que hoy el Estado colombiano está reparando o indemnizando administrativamente en procesos muy rápidos, sumarios, a aquellas víctimas de los grupos por fuera de la ley, al margen de la ley. Las víctimas de la guerrilla, de aquellos pues que no se contentan solamente con emboscar un convoy militar, sino además quemar a los sobrevivientes, esas víctimas de la guerrilla, las víctimas del paramilitarismo, que han sufrido desplazamiento y que han sufrido vejámenes del paramilitarismo, esas víctimas hoy, de una manera muy rápida, son reparadas por orden consagrada en el decreto 1290 del 2008 del gobierno del presidente Uribe, y esas víctimas son reparadas no solamente económicamente, sino que el Estado trata de devolverles su dignidad, de hacerles tratamientos psicológicos, de reintegrarlas. Hoy, una persona que haya sido condenada a desaparición forzada a su familia, ¿qué le da como indemnización al Estado? Le da 20 millones de pesos, lo mismo a quien haya tenido una incapacidad permanente. Eso no es nada, eso es muy poco, porque obviamente eso no repara realmente. Pero lo que quiero expresar es que hoy el Estado está indemnizando a esas víctimas sin tener responsabilidad frente a ellas. El cuello de botella que usted dice, las víctimas de los agentes del Estado, y vamos a abordar ese tema. ¿Por qué se repara a cualquier persona que de buena fe y sumariamente pruebe que fue víctima, que estaba en el conflicto, que hubo un desplazamiento en la zona donde él vivía, que allí hubo un secuestro y que salió lesionada? Porque esa víctima está denunciando a quien se presume culpable y se presume criminal. ¿A cuál? Al que actúa en la guerrilla, al que actúa en el grupo paramilitar. ¿No es demostrar solamente la condición de víctima? Se demuestra la condición de víctima, pero es además el Estado por qué le indemniza a esa víctima, porque su victimario frente al Estado y frente a la sociedad se presume como militante de un grupo combatiente y guerrillero, una persona fuera, una persona fuera de la ley. ¿Por qué no se le entrega indemnización a aquel persona? Eso le iba a decir yo, ¿y uno cómo hace para saber? No, es que las víctimas no denuncian, senador, mire, le quiero De hecho, decir, el gobierno ha mucho venido menos indemnizando Las víctimas sí denuncian, y por eso ¿sabe por qué es no que se les ha denuncian? ¿Y sabe indemnizado. por qué muy pocas ¿sabe por qué? Primero porque tienen un temor tremendo a denunciar. María Temor. Jimena, No, ¿sabe una cosa? las Las víctimas han denunciado. Lo que sí denuncian es, inicialmente denuncian. Hace 20 años las masacres, cuando uno recoge la memoria histórica, estaban las denuncias. La justicia nunca operó. Sí. Las denuncias estuvieron, pero 20 años después recoger eso... Hoy está imagina lo operando la difícil. justicia más rápida la indemnización administrativa. A ver, Pero Eduardo María Pizarro, Jimena, lo es escucho. una cuestión que a mí me ha sorprendido mucho. Nosotros pensamos que hacer una política de reparación en el medio del conflicto con persistencia de la violencia iba a hacer que las víctimas fueran invisibles por temor. 300.000 víctimas se han registrado
ante la Fiscalía General de la Nación para participar en los procesos contra los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros. Pero ¿de cuántas víctimas, de 40 millones de habitantes, cuántas víctimas puede haber en Colombia? El cálculo que hay es el siguiente. Hay 3.500.000 personas desplazadas, 750.000 familias que están registradas en Acción Social. Sí. Y hay entre 200 y 300.000 víctimas de otros crímenes atroces distintos al desplazamiento forzado. Mina antipersonales, secuestro, desaparición forzada, delitos sexuales, reclutamiento de niños y niños, adolescentes, entre 200 y 300.000. Y lo más impactante es que tenemos 300.000 víctimas de crímenes atroces distintos al desplazamiento forzado registradas ante la Fiscalía. ¿Sí? Lo sorprendente es que las víctimas sí denuncia. No es denunciar, perdóname, eso no es denunciar. Denunciando, yo te voy a dar un formulario de la Fiscalía. Yo soy una de esas víctimas porque yo estoy registrada. Hay dos tipos de registros. Yo estoy registrada. El registro para reparación vía administrativa ante Acción Social. Yo soy ante la Fiscalía. Pero eso es una igual, es la denuncia. No, usted hace una denuncia, pero de ahí, o sea, es que mire el proceso. Esa denuncia te indemnizan. No, usted comienza un proceso muy lento, por lo demás, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que Juan Fernando Cristo está planteando. Una de las cosas que ha pasado es que si fuera tan bonito lo que usted está diciendo, doctor Pizarro, que a mí me parece que eso, digamos, no es tan optimista como usted lo plantea, la ley de víctimas que plantea hoy el Partido Liberal a través de Juan Fernando Cristo, lo que hace, entre otras cosas, es sacar del cuello de botella que nos dejó la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz nos dio muchas herramientas, yo no digo que no, muchas herramientas importantes, y hay que ser honesto en ese sentido, pero unos cuellos de botella violentos. Entonces, la verdad ha sido mínima, la reparación casi que, yo creo que exigua, usted mismo lo dijo aquí, senador, 20 millones de pesos para una víctima. La ley de víctimas, la que se hundió, establecía una indemnización como de 20 y pico millones de pesos. No, es que la ley de víctimas ni siquiera, por eso digo yo que el tema económico la ley de víctimas no tocaba, se remitía al decreto de reparación. Pero se calculaba que iba a ser una cosa así, ¿no? Yo vuelvo e insisto, es que el problema es que la ley de justicia y paz, hay que recordarlo, la ley de justicia y paz se hizo para negociar una desmovilización, se hizo para los victimarios, la entrega de armas de un grupo violento al margen de la ley. Nos podemos, digamos, sin hacer juicio de valor, esa ley se hizo para garantizar el desmonte del paramilitarismo o la desmovilización y no para reparar a las víctimas. Al final, después de un esfuerzo muy grande de senadores como Gina Parodi, como Rafael Pardo, que estaba en ese momento allá, y después del fallo de la Corte Constitucional, medio se le dieron unos derechos a las víctimas. La gran diferencia de la ley de víctimas que se hundió y de la ley de víctimas que se está planteando ahora, que hay que decir que este gobierno tiene una actitud bastante más favorable y muy distinta a la del gobierno anterior frente a ese tema, tal vez porque el gobierno anterior, doctor Eduardo, estaba muy atado precisamente a ese tema de justicia y paz, estaba concentrado en ese tema de justicia y paz, le parecía que eso de justicia y paz ya era suficiente para las víctimas. Y no gobierno no tiene esa atadura a la ley de justicia y paz, y hay que reconocer que hemos avanzado mucho. Para ir entrando en materia, Néstor, usted mencionaba el tema de agentes de víctimas del Estado. Casi que hay un acuerdo. Yo creo que entremos en materia porque son las 8, casi ¿no? Que hay un acuerdo. Nosotros hemos insistido mucho. Hay que ponerse de acuerdo en los principios. A mí el tema fiscal, que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional se sienten y digan y ajusten y digan qué puede reparar y no. Mire, le voy a decir algo para quienes dicen que es que hay una gente que no tiene mucha idea del tema y que pretende caricaturizar la ley, que si vamos a reparar a las víctimas no le vamos a poder dar salud y educación a los colombianos. Falso. Están revictimizando a la gente tratando de presentarlo así. Mire, el gobierno saliente, cumpliendo sentencia de la Corte Constitucional, dejó un plan de atención a los desplazados en Colombia con vigencias futuras para los próximos 10 años de 44 billones de pesos. Hace 2 años, el decreto de reparación administrativa en el que participó el doctor Pizarro definió 7 billones de pesos en los próximos 10 años para indemnización. Estamos hablando que sin la ley de víctimas hay ya compromiso del Estado colombiano por más de 50 billones. El problema no es plata. Entonces la ley no le va a generar un costo adicional a nada, para dejar claro eso. ¿Qué es lo que pretende la ley? Garantizar unos mecanismos, unificar el tema. Pero hablemos, senador Cristo, le propongo que hablemos, yo les de los principios, es que iba allá. No, quiero saber cuáles son las diferencias, porque
estudiando sus ¿Cuáles posiciones. eran las diferencias que había? Hemos avanzado mucho. Es que Yo creo que hemos avanzado. Es que se ha avanzado y esa es la buena noticia De acuerdo. para las víctimas y para los colombianos. Miren, nosotros hemos insistido, hay que garantizar unos principios. ¿Cuáles? Fundamentales. El principio de no discriminación de las víctimas. Uno no puede discriminar a las víctimas en razón de quién sea su victimario. Eso es inaceptable internacionalmente. Eso no está garantizado porque creo que sus vecinos piensan aquí. No, hemos avanzado, hemos avanzado porque establecimos, usted puede establecer las salvaguardas que quieras para dejar claro que esa reparación administrativa a una víctima de agente del Estado no implica responsabilidad objetiva del Estado en un proceso contencioso, no implica responsabilidad individual. Hablemos de eso. Entonces, ahí ya hay un avance. Pero aquí hay diferencia, no me dé eso como un hecho cierto, porque aquí en esta mesa hay diferentes opiniones sobre eso, senador Cristo. Entonces quiero sondear esas opiniones. No, le estoy diciendo que nosotros hemos avanzado con el gobierno nacional. No sé en la definición de la víctima. Eso, digamos, para... No, con el uribismo no, con el gobierno nacional. Para plantearlo en términos muy claros, las víctimas de agentes del Estado, insisto, tenían una salvaguarda en el pasado que era el Consejo de Estado, el contencioso administrativo. Lo que se trata es que las víctimas de agentes del Estado puedan ser reconocidas por una reparación más rápida por la vía administrativa, que no ha sido pequeño el esfuerzo. 26.000 familias han sido reparadas por la vía administrativa en los últimos 2 años por un valor de 500.000 millones de pesos. María Jimena. Y le voy a decir una segunda cosa, María Jimena, muy importante. Colombia es el primer país del mundo, porque nadie había querido dar ese paso de reconocer a los desplazados como víctimas. ¿Usted cree que los europeos han reparado a las víctimas de las guerras de los Balcanes? ¿Usted cree que los han reconocido como víctimas? Nadie en el mundo. Colombia, el gobierno anterior, reconoció a los desplazados. Es un hecho histórico a nivel mundial reconocer a los desplazados como víctimas objeto de políticas de reparación. Un fallo de la Corte Constitucional, doctor Pizarro. Pero también les dijo que eran los migrantes. No, senador Cristo, esa decisión la tomamos nosotros en la institución que yo dirijo. Esto no fue una decisión del gobierno. Ahora, hay una cuestión muy importante, Néstor, ¿qué es esto? Las víctimas de agentes del Estado se requiere que alguien determine si esa víctima fue objeto de un acto legal o ilegal, porque los agentes del Estado actúan en la legalidad en un 99.9% y hay agentes del Estado que actúan ilegalmente. Entonces lo que se requiere es determinar la ilegalidad del acto, porque uno repara el daño ilegal. Claro. Entonces, por eso era importante poner salvaguardas, y yo creo que el senador Cristo ha avanzado en su posición también, porque el senador Cristo en la ley en la ley ha avanzado, en la ley anterior. Igualita, doctor. No. Pizarro. Usted en el artículo, usted en el artículo, en el tiempo plantea algo que no había planteado antes, la necesidad de salvaguarda de los funcionarios del Estado para el reconocimiento de la calidad de víctima. Estuvieron redactados en los acuerdos de la ocasión anterior y usted lo sabe. Eso no estaba. Estuvo redactado. Usted ha cambiado su punto de vista, lo cual me parece extraordinario, y nosotros también. Estuvo y estamos llegando a un consenso. Doctor Pizarro, no, eso no es cierto. Haciendo la salvaguarda. Hemos logrado avanzar todos. Y esto es muy importante. Una ley de víctimas. Pero perdóname, ya voy. Eduardo Pizarro, le pregunto, ¿cuál es su posición? Dice usted, ojo, porque si lo interpreto bien, podrían colarse a través de esa indemnización a víctimas de agentes del Estado, víctimas de operaciones legales de... No, a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que los agentes, que yo declare a esta persona víctima por consiguiente de un acto ilegal, y eso lleve a que los funcionarios del Estado que actuaron legalmente les sea negado el debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre. Entonces, lo que hemos avanzado, y el senador Cristo también ha avanzado en eso, es que ya llegamos al consenso de que todas las víctimas, sin excepción, deben ser reparadas, y en el caso de los agentes del Estado hay que plantear ciertas salvaguardas. Ya hemos logrado el consenso, y yo creo que eso hay que alegrarnos todos de este nuevo consenso nacional. No sé cómo sea el consenso, porque aquí a mi izquierda... Yo creo que el consenso fue que ya Uribe no está en el poder y está en el poder Juan Manuel Santos. Entonces, ya voy a leer algunos mensajes. Ese creo que es el consenso. Algunos mensajes de oyentes que tengo muy interesantes. Senador Salazar, le escucho. A ver, ¿cuáles eran las diferencias? Porque hay que contarle al país cuáles eran las diferencias. El guerrillero y el paramilitar es un criminal. Su víctima tiene la presunción de que fue atacada por un criminal.